Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Espero que esté gozando de salud. Hoy vamos nuevamente a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga este momento para que podamos dar bien esta maravillosa palabra y que pueda ser entendible, ya que vamos a hablar de la vida un poco de la vida de Saulo. Así es de que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por ser bueno, por darnos una oportunidad más de predicar tu palabra. Bendice este culto, Señor, de principio a fin, para que podamos recibir ese conocimiento tuyo, para podernos arrepentir, Señor, y poder obtener de ti la sabiduría y de nuestro Señor Jesucristo la salvación. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Va a empezar el primer grupo a cantar la primera alabanza para que podamos gozarnos en nuestro corazón y entregarles alabanza al Señor, así como Él la merece. Que Dios le bendiga, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, los dejamos en la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche Cambiaré mi tristeza. Si usted se la conoce, acompáñanos en el canto, mi hermano. Cambiaré mi
Bueno, mi hermano, maravillosas alabanzas. Imagínese una alabanza de esas. Qué tan bueno es para Dios poderlas escuchar, de que se las cantamos con entusiasmo, que sale del corazón. Maravilloso, Señor. Maravilloso. Bueno, vamos a hablar del libro de Hechos, del capítulo 9. Y vamos a hablar de la ceguera espiritual, la luz, el poder que te da la palabra, el Espíritu Santo. En las predicaciones anteriores hemos hablado acerca de eso. Y aquí en este capítulo 9 podemos nosotros observar de todo lo que hemos hablado en esas predicaciones anteriores. Dice así, Pablo, en este tiempo donde no era convertido todavía, se llamaba Saulo. Así se le llamaba. Y era de otra ciudad que se llamaba Tarso. Por eso le decían Saulo de Tarso. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos a conocer tu maravillosa palabra, Señor. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mire, Saulo, dice, respiraba aún muerte, dice. O sea, ¿qué es lo que hacía él? Vaya, yo no sé si usted se ha dado cuenta que en algunas ocasiones personas que son de otra religión, no le llamemos religión, llamémosle congregación, estas personas le hablan a usted, lo tratan de convencer, y cuando lo intentan convencerlo y no pueden, salen hablando mal. Tengo testimonios de personas que los han tratado mal. Y eso no se debe de hacer. Porque se está comportando como se porta Saulo. Dice él, dice la palabra, que él respiraba aún amenazas de muerte contra, dice, los discípulos del Señor. Y él necesitaba una licencia, ¿verdad?, para poder atrapar a todas aquellas personas que creían en las enseñanzas o que andaban en el camino del Señor. Fíjense bien. Un día platicando con una persona que vende dulces en los buses, comentaba que para poder vender dulces o medicina le daban un gafete. Eso es como decir algo, un documento por el cual si él andaba vendiendo en las calles, nadie le podía decir nada, porque estaba pues facultado para eso. Eso es casi lo que Saulo pedía. Iba donde los sacerdotes que estaban en Jerusalén y pedía esa carta donde lo acreditaba él, que si encontraba personas de otra religión, que era el cristianismo en ese entonces, podía traerlos a Jerusalén. Él iba para Damasco y los podía traer a Jerusalén. ¿Y qué es lo que podían hacer los sacerdotes? Pues meterlos presos. Pero Saulo no. Si no los podía meter presos, lo que hacía es matarlo. Por eso dice acá que Saulo respiraba aún amenazas y muerte, dice, contra los discípulos del Señor. Por eso vino a los sumos sacerdotes. Dice,
y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que era el camino del cristianismo, los que creían en Jesús. Dice, de este camino lo trajese presos a Jerusalén, donde él estaba pidiendo carta para poderlos transportar. Bueno, y dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, óigase bien, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Ja! Imagínense, ¿quién se le apareció ahí? Pues. Pero, fíjense bien, antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera muerto y resucitado, crucificado en la cruz, Él estaba con todos nosotros como un hombre 100% carne. Y les habló del reino de los cielos a los discípulos y a todos los que llegaban a escuchar. Él les hablaba, pero después de muerto, después de crucificado, muerto y resucitado, ya Él ya no aparecía en carne, más que solo sus discípulos. A los demás se les aparecía en forma de luz. Y es lo que Él dice, que Él es la luz verdadera, el pan verdadero. Entonces, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense. Cualquiera diría, bueno, si yo pongo en mal a un cristiano, yo no estoy en contra de Dios. ¿Por qué razón? Porque piensan que no es a Dios a quien le hace el daño. Si una persona como yo o como usted, mi hermano, se convierte al Evangelio, cree verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, allí hay una obra. Y cuando aquella persona empieza a maldecir, a dar malas opiniones acerca de aquella persona que se ha convertido, que es una obra, porque la mejor obra de Dios es que nosotros seamos convertidos a Él. Que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento. Y esa es la mejor obra, no hay otra. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos, ¿qué encontramos? Salvación. Cuando nos arrepentimos es porque el Espíritu Santo nos ha convencido de nuestros pecados. Entonces dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acuérdese que Jesús ya había sido crucificado, ya había sido muerto y había sido resucitado. Y Saulo lo que iba a hacer a Damasco era atraer a todos aquellos que creían en Jesús. Porque quienes predicaban a Jesús eran los discípulos. Pues dijo, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le responde Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese. ¿Por qué cree usted que aquellas personas que nos hacen mal a nosotros, que creemos en el Señor, después los vemos sufriendo? ¿Por qué? Porque no es contra nosotros el problema, es contra nuestro Señor Jesucristo. Con Él es el problema.
Yo recuerdo que personas que se expresaron mal de mí, de mi esposa, hasta de mis hijos, esas personas no cayeron en cosas buenas, cayeron en cosas malas. Porque yo conocí la vida de esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos, mire, con este culto estamos tratando de servirle al Señor, tratándolo de levantar a usted su espíritu, tratando, usted si nunca ha oído la palabra y esta es primera vez que la oye, tratando la manera de que usted pueda arrepentirse y consiga la salvación, mi hermano. No queremos otra cosa más que eso. Pero no queremos que sea por nosotros convencidos, sino por el Espíritu que mora en nosotros, que ese es el poder del cual yo les he hablado en las predicaciones anteriores. Ese es el gran poder que tenemos. Porque por eso el Señor sabe todo. Porque nos dejó ese Paracleto, como dice la Escritura, el nuevo Consolador, que es el Espíritu Santo. Y cuando nosotros negamos el Espíritu Santo, es el pecado imperdonable. Por eso dice la palabra. Y dice, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, por eso te digo, personas que han actuado en contra de nosotros, les ha ido mal. ¿Por qué? Porque no están en contra de nosotros, sino en contra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que Él dejó. Recuerdo un día que un anciano lo invité para recibir a Cristo. Y el anciano me dijo, apártate de aquí. No lo quiso recibir. Mira, si cuando llegamos al lugar y se bajó del bus, él que pasa por detrás del bus, y un vehículo, un pickup que estaba así, con el motor apagado. En lo que él se iba a cruzar, encienden el motor y el motorista no lo vio. Si masito lo mata, solo lo botó, lo golpeó. Todavía yo llegué con otro amigo, otra persona que yo no conocía, lo levantamos y lo llevamos allá al otro extremo de la calle. Y lo primero que me dijo fue, por usted me iban a matar. O sea, ahí se puede ver, mi hermano, que no es con nosotros, aunque a nosotros nos señalan, sino que es contra nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le dice el Señor, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acciones contra nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Acciones contra nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, si ves un hermano que está actuando mal, déjalo. No digas nada. Si es una persona que está hablando en contra tuya porque estás en el evangelio, déjalo. Tampoco le digas nada. Que se gocen diciendo cosas, porque no se la van a ver con nosotros. Si nosotros les hacemos algo, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos van a meter preso. No, mejor, mira, hay que cerrarse los oídos, hay que tapárselos. De alguna manera hay que hacerse el disimulado de manera de no escucharlo. Y si lo escuchamos, pues que no nos moleste aquí adentro, sino que tenemos que decirle a Dios, al Señor, perdonalo porque no te conoce. Ese es practicar el amor que Dios quiere con nuestro prójimo. Perdonarlo porque no sabe, no te conoce, Señor. Entonces, él temblando, Saulo, oiga bien, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate
y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagínense, se te dirá lo que debes hacer. Hay dos cosas, mi hermano. Una es que si en tu corazón hay fuerza, hay amor y conversión, el Señor te puede tomar, te puede elegir y utilizarte. Esa es una. Pero si el Señor ve que en tu corazón no vas a poder servirle, vas a ser como Jonás, que en vez de ir a donde Dios lo mandaba, no, se fue para otro lado. Aunque al final Jonás pues hizo lo que Dios quiso. Pero si nosotros no hacemos lo que Él dice, entonces podemos morir o vamos a sufrir de la muerte de algún familiar, vamos a ser desechados de cualquier manera. Entonces dice la palabra, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, o sea, sorprendidos, ¿verdad? Oyendo oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Imagínense. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos. Y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. O sea, yo recuerdo que hubo alguien que dijo que Saulo no sabía si Saulo iba en mula o iba a pie. Pero según lo que leo acá, si hubiera ido en mula, hubiera caído, sí, siempre. Pero lo hubieran subido a la mula y lo hubieran llevado por la rienda. Pero en este caso dice que lo llevaban de la mano, del brazo. Eso significa que Saulo iba a pie con los que le iban a ayudar. Dice, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, estaba abatido, afligido. Porque no solamente oyó la voz del Señor. Mira, nosotros como cristianos, si no has oído la voz, no sé cómo te habrás entregado. Pero nosotros como creedores de Dios, Él no solamente nos hace las cosas, sino que oímos la voz de Él. Y es una voz audible, hermano. Pero si no la oyes, pues tiene que empezar a ver qué te falta. Dice, pues él no comió ni bebió en esos 3 días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjense bien. A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Mira, ahora te digo, si no oyes la voz del Señor, entonces tenés que analizarte en qué paso estás, por dónde andás. Porque el que cree en Cristo oye la voz de Él y sabe y conoce sus propósitos. Hay personas que dicen, no, y yo cuando me muera, ¿cómo voy a saber si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno? Si eso para mí no existe, dicen. Claro, no tienen la sabiduría, porque no tienen el Espíritu. No hay poder en ellos. Porque el poder, como les dije en predicaciones anteriores, el poder es recibir el Espíritu Santo. Media vez tú tengas el Espíritu Santo, tú puedes predicar el Evangelio. Porque lo vas a entender, porque el Señor, a través del Espíritu, te va a dar ese conocimiento. No te lo vas a perder. Entonces digo,
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Fíjense bien, no estaba rezando, estaba orando. Al menos tenía ese principio, porque yo siento que orar es hablar con Dios, es expresar lo que tenés en tu corazón con Dios, pero rezar es una repetición de palabras, que para mí es la diferencia. Entonces le dijo: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense bien, Ananías vio la visión, oyó la voz de Dios que le habló, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo, si tienes el Espíritu Santo, tienes el poder de oírlo. Pero no podemos ver al Señor. Se nos va a parecer tal vez como una gran luz. Porque, imagínate, Saulo recibiendo esa luz del cielo, quedó ciego, no podía ver a nadie. Por eso es que tenemos que ser transformados nosotros para poder ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Si mantenemos la fe y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dijo, entonces Ananías respondió: Señor. Ananías tenía miedo. Miren lo que dice este versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mire, aquí vamos a hablar un poquito de algo que no me parece, pero ¿por qué nosotros los hombres vamos a hacer santo a los hombres? Y vamos a hacer un gran evento para hacer santo a una persona. Si desde el momento, como dice la palabra, desde el momento que tú te transformas, recibes al Señor, confiesas con tu lengua, Él ya te dice que eres santo. Por eso dice: todo varón que rompiere matriz será santo, dice. No hay necesidad de que un hombre te haga un evento para llamarte santo. Es Dios el que te llama santo cuando estás en sus caminos. Y dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, logró conseguir de los sacerdotes, Saulo, que le dieran esa carta para poder, si es posible, matar a las personas que creían en Jesús. Pero él estaba pidiendo cartas para llevárselos. Que ahí en Damasco no le pudiera decir la iglesia: mirán, deja a estas personas, no podés tocarlas. No, tenía que llevar algo que lo acreditara. Entonces, el Señor le dijo: ve, oiga bien, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Nosotros, los gentiles, dice, y de reyes y de los hijos de Israel. Fíjese bien. ¿En presencia de quién tenemos que llevar el evangelio? De todas las personas. Por eso es que el Señor buscaba que Saulo fuera instrumento para él, porque él
mataba a las personas, las llevaba para que las hicieran pedazos, pues, las metieran presos. Entonces, vemos aquí que Saulo era una persona que hacía ese tipo de males. Veamos bien, ¿a quiénes hemos visto nosotros matar o hemos oído que matan? Las maras. Están encerrados en la cárcel. Mire, allá se convierte y hay una gran fe. Esa gente sale predicando el evangelio de allí. ¿Por qué será que los que somos más difíciles de entender, Dios los escoge? ¿Sabe por qué? Porque se cansan del pecado, se cansan de todo aquello que ellos tienen de malo, y de ahí logran, oiga bien, hacerse a los caminos del Señor y ven mejor la vida. Ahí se les cae, mire, esas escamas que tenemos en los ojos. Ahí es donde conocemos la luz que es Cristo. Entonces dice la palabra: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dice, ven, no va a ser fácil. Sí vamos a padecer. Porque todos siempre que entramos al evangelio y después tenemos madurez, contamos lo que hemos pasado en el camino para tener madurez en el evangelio. Todos pasamos por lo mismo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, mira, como Jesús lo mandaba y le había dicho que era un instrumento para él, ya no le llamó Saulo, le llamó hermano Saulo. Ya le agregó ese nombre. Ese nombre es especial, hermano. Ese nombre es especialísimo. Dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Oiga, y sea lleno del Espíritu Santo. Ahí está el poder. Ese es el poder. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahí, fíjense bien, ahí dio él la manifestación de obediencia con el bautismo. Pero cuando le pusieron la mano, allá era un mandato de Dios, se le cayeron las escamas. Cuando nosotros te hablamos la palabra, ya sea aquí en videos, o en la calle, o en un bus, o en una iglesia, es para eso, mi hermano. Es para quitarte todas esas escamas que tiene, las cuales no te permiten ver la verdad, la cual no te permite ver esa luz que Dios te da, donde se te aparece ese conocimiento. Esa es la luz, el conocimiento de Cristo es la luz que nosotros recibimos. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero ¿qué pasó cuando recibió el Espíritu Santo? Mire lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Todo lo que predicamos en las predicaciones anteriores del poder, primera parte y segunda parte de recibir el poder, es recibir el Espíritu Santo. Y podremos predicar el Evangelio, porque las escamas se nos quitan, se nos caen de los ojos, y podemos ver la claridad, podemos ver la sabiduría de Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cómo lo vamos a practicar? Porque no solo vamos a leer por leer, sino que tenemos que
oiga bien, practicar lo que leemos. Y de esa manera el Espíritu entra en nosotros. Y mi hermano, ¿quieres recibir a Cristo hoy? Hoy puedes tú recibirlo a través de la oración de fe. Tú puedes recibir el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Repite después de mí. Ahí en tu lugar, como estés, repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te quiero decir, mi hermano, habiendo recibido a Cristo, el Espíritu Santo te da el poder de predicar. Ahora tú puedes ser un Ananías también. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos veremos en la próxima predicación.